Listo. Hola, buenas noches. Nosotros somos Humor Negro, asesinos seriales. Hoy vamos a hablar de Amelia Dyer. Bueno, pues bienvenido. Tenemos una visita aquí en nuestro podcast a Sergio, que es psicólogo, que nos va a estar apoyando. Saludos, Sergio. Ahora Gracias, con este. saludos. Y aquí al médico biólogo marino Coy, que ya lo ubican. Poquito. Bueno, pues después de esa sinfonía que hemos escuchado, que está legalmente está libre para cualquiera que quiera escucharlo. Luego voy a poner aquí abajo cuál es la canción, si alguien la quiere escuchar toda completa. Bueno, vamos a hablar de Amelia Dyer. Fue una mujer que se dedicó al cuidado de los bebés, pero se convirtió en un monstruo. Y todo por el dinero, lo que hace el dinero. Maldito dinero. Entonces, a ella le llaman, vamos a ver aquí, más o menos para que ustedes se den cuenta. Que por cierto tenemos aquí el primer caso. Ahorita la fotillo. La foto de ella, ya Rukaila. Sí, parece una pinche momia. Que por cierto se casó 2 veces, pero ahorita vamos a ver eso. Ay, papá. Le decían la ogresa de Reading. No se puede decir Reading porque es como una ciudad, entonces tiene que ser Reading. Y como está en Inglaterra, entonces ya ves que los británicos su acento es diferente al americano, ¿no? Entonces, bueno, le decían la ogresa de Reading. ¿Alguien sabe qué significa ogresa? O invitamos a nuestra cuarta invitada. A ver, ¿por qué no? A ver, por favor, hoy. Ahora nuestra cuarta invitada se llama Gemini. Y vamos a ver qué dice Gemini. Hola Gemini, ¿qué significa ogresa? Claro, una ogresa es el femenino de ogro. Se refiere a una criatura mitológica o de cuentos de hadas, usualmente grande y de mal carácter, que a veces se alimenta de personas. También se usa para describir a una persona de mal carácter o poco amigable. ¿Te gustaría saber algo más sobre estas criaturas? No, todo bien, muchísimas gracias. Como ven, aquí Gemini también va a estar como nuestra cuarta invitada. Cosas que no sepamos o que simplemente queremos ver qué es lo que piensa ella, también va a estar actuando con nosotros en el podcast. Esperemos si no Google no nos aviente un gol por ahí, que nos hagamos famosos y luego ahí deben porque usaron la IA de Gemini. Ojalá que no. Bueno, empecemos con la historia de su infancia. Bueno, Amelia Elizabeth Hobley nació la quinta de 6 hijos, con 3 hermanos, Tomás, James y William, y 2 hermanas, ambas llamadas Sarah Ann. Ahorita vamos a ver eso de Sarah Ann porque ahí hay una pequeña controversia o un pequeño evento, por eso las 2 se llaman igual, pero ahorita vamos a ver eso. En el pequeño pueblo de Pine Marsh, al este de Bristol, Inglaterra. Era hija de Samuel Hobley, zapatero, y Sarah Hobley, de soltera Weymouth. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad mental, o sea, su madre tenía una enfermedad mental, causada por la tifus. ¿Alguien sabe qué es tifus? No ¿De aquí del auditorio? ¿Tifo? No. ¿Quieren que lo veamos con Gemini? Claro que sí. Por favor, le pedimos Perdón. su colaboración. Perdón, pero vamos a tener que utilizar mucho a Gemini. Hola Gemini, ¿nos puedes decir qué es tifus? El tifus es un grupo de enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Se transmiten a través de la picadura de parásitos como piojos, pulgas o ácaros, que han estado en contacto con animales infectados.
Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 2 semanas después e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, cansancio y a veces erupciones en la piel. ¿Te gustaría saber más sobre algún tipo en específico? No, todo bien. Muchas gracias, Gemini. Entonces, como podemos ver, es una enfermedad que, bueno, ya luego nos dirá Sergio, psicólogo, si eso influye mucho en Amelia, ¿no? Como podemos ver, entonces, eso perjudicó mucho a Amelia, ya que su infancia estuvo marcada por la enfermedad mental de su madre. Sara sufría ataques violentos y Amelia se vio obligada a cuidarla hasta su muerte. ¿Por qué la cuidó? Porque ella era la hija más chica. Sí. Entonces se decía que en esos tiempos, en el tiempo victoriano, era la época victoriana, y yo creo que todavía en nuestros días, bueno, tiene poco de que, por ejemplo, la hija menor se quedaba soltera para cuidar a sus padres, ¿no? Sí. Entonces, pues ella tuvo que cuidar a su madre. Posteriormente, los historiadores especularon sobre cómo esta experiencia pudo haber afectado en su salud mental y que pudo haberle enseñado acerca de los signos que presentaban las personas afectadas por enfermedades mentales. Amelia y una hermana mayor, Sarah Ann, que murió en 1841 a la edad de 6 años. Y una hermana menor, o sea, se refiere ahí que a la hora de que muere Sarah Ann, a la siguiente hermana le vuelven a poner Sarah Ann. Casi siempre también eso en las familias de antes se acostumbraba mucho, ¿no? De que, por ejemplo, le ponían a alguien Juan y luego moría y decían Juan otra vez. Entonces acá pasó lo mismo, pero ¿qué creen que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Que murió también en 1845. Sara, O Sara sea, tercera. algo increíble. O sea, dicen que el nombre de Sarah Ann estaba maldito. Ya aparecían en en esa familia. Sarán. Entonces ya dos veces ya es muy raro, ¿no? Sí. Entonces, tras la muerte de su madre en 1848, Hobley vivió un tiempo con su tía. O sea, Hobley, estamos hablando de Amelia. Le voy a cambiar el nombre mejor a Amelia para que todos nos ubiquemos bien, ¿verdad? Vivió un tiempo con su tía en Bristol, antes de comenzar su aprendizaje con un corsetero, perdón. El corsetero, ¿alguien sabe qué es un corsetero? Gemini. No. Gemini. Caballo, ¿no? Alguien que hace corsets. Oh, Entonces ella se dedicó a hacer corsets para las mujeres, ¿no? Se enseñó a hacer eso. Después de la muerte de su padre, porque faltaba su padre. Acuérdense que casi siempre los hijos tienen una carga muy emocional, que ya nos dirá Sergio, donde se esperan a que fallezcan a veces sus padres para poder ser ellos, ¿no? Porque a veces tienen una carga tan intensa ahí de padres a hijos que ella pues no podría hacer nada mientras estuviera alguien de sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando su papá muere en 1859, su hermano mayor Tomás heredó el negocio familiar del calzado. En 1861, a los 24 años, Amelia se distanció definitivamente de al menos uno de sus hermanos, James, y se mudó a una pensión en Trinity Street en Bristol. Acuérdense que una persona cuando se va a vivir sola, y más en ese tiempo, era muy mal visto cuando es una mujer. claro. Entonces, acuérdense que la época victoriana se dice que era muy conservadora. Era muy estricta, conservadora. No dejaban nada de que agarraditos de la mano afuera, de que un beso en la calle, todas esas cositas. Y mucho menos que viviera una mujer sola. O sea, lo veían como un sacrilegio, ¿no? Entonces, ella, mientras vivía en Bristol, se casó con George Thomas.
de 59 años. Ambos mintieron sobre sus edades porque también una muchacha de 24 años que se casara con un señor de 59 años Era mal visto. por era la también sociedad. mal visto. Ok. Socialmente no es como ahorita de que no le hace que tenga 70 y 20. Antes era 40 y 20, ahora ya 70 y se 20. fue yendo 50 y 20 y luego 60 y 20 y ahora 70 y 20, no hay bronca. Sí. Entonces, pues Thomas dijo, se restó años, 11 años para ser exactos, 49 años. Y Amelia se sumó 6 para verse de 30 años. Entonces ya 49, 30 ya no era tan mal visto, ¿no? Amelia se formó como una enfermera, pero tuvo que dejar la profesión tras dar a luz a una hija. Su esposo George falleció en 1869 y ella se quedó sin un nuevo medio de subsistencia. Acuérdense que también en la época victoriana estaba mal vista que una mujer Viuda. soltera o viuda, Ujú. el gobierno no las apoyaba. No, pues, No podían ganar mucho dinero. Entonces ella siempre estuvo, bueno, ahorita ven. Al fallecer, a ver, me quedé en subsistencia. Amelia pronto descubrió una manera fácil de ganarse la vida. Usar su casa para dar alojamiento a mujeres jóvenes cuyos hijos habían nacido fuera del matrimonio. Acuérdense que era súper penado en esos tiempos de que una mujer saliera embarazada y dar a luz. Entonces ella dijo, de aquí soy. aquí hay dinero, ¿verdad? Así es. Entonces Aprovechó. lo que sería una ayuda se convirtió después en una pesadilla. Le daba alojamientos a mujeres jóvenes cuyos hijos habían nacido fuera del matrimonio. Y luego enviar a los bebés en adopción. Una práctica conocida como inmigración forzada. O dejar que murieran por abandono. Además de acoger a mujeres embarazadas, Amelia anunciaba que amamantaba y adoptaba niños a cambio de un pago único sustancial y ropa adecuada para el niño. En sus anuncios y reuniones con clientes les aseguraba que era una mujer respetable y casada y que proporcionaría un hogar seguro y amoroso para el niño. O sea, aquí estamos viendo que Amelia sí quería hacer el bien. O sea, al principio dijo, ok, soy enfermera, voy a ser partera, voy a ayudar a las muchachas jóvenes porque pues ella era un poquito más liberal, no era conservadora. Sí. Y dijo, bueno, les voy a ayudar, que me den una lana, quien la embarazó, ¿verdad? Y yo mientras voy guardando, y el niño pues que lo doy en adopción. Acuérdense que en ese tiempo estaba muy en pañal de lo que viene siendo la ciencia forense. Aquí me surge una duda. A ver, dime. ¿Será realmente que era buena? ¿Será realmente que quería ayudar? Continúa. Ok. y Ahí vamos. platicamos un ratito. Nos vemos en el siguiente programa. Las mismas. No, En el mismo canal. En Se el escuchó mismo- así. Se escuchó así como que... No. No, pero qué bueno que lo estás viendo, Puntuando. Sergio, porque eso es muy importante. Entonces, en 1872, pues, ¿qué creen que hizo? Se volvió a casar con William Dyer. ¿Por qué Dyer? Porque, cuando una mujer enviudaba, ¿sí? Casi siempre al segundo casamiento se quedaba con el mismo apellido con el que ella nació, que era Dyer. Entonces su esposo tenía que adquirir el apellido en el casamiento Dyer. Se decía ahí que así era. Entonces, un obrero cervecero de Bristol. Tuvieron 2 hijos juntos, pero finalmente ella dejó a su marido. Bueno, ahorita vamos a ver por qué dejó a su marido. Viene lo importante, los desvivimientos. A ver. Tras unos años en el negocio de la cría intensa de bebés, Dyer decidió evitar los gastos y las molestias de dejar a los niños
que murieran por abandono y hambre. ¿Por qué? A ella le causaba dinero el tenerlos ahí a los bebés, pues dándoles de comer, y luego de aquí que conseguían quien quisiera el bebé. Entonces ella dijo, pues, ¿y si mejor me ahorro ese dinerito? Sí. Y me lo clavo. En su lugar, los asesinó poco después de recibirlos, lo que le permitió quedarse con la mayor parte de la totalidad de la tarifa. Acuérdense que como la ciencia forense estaba en pañales en ese tiempo, la palabra de una enfermera valía mucho. Porque estaba estudiada, por todo. Entonces, ¿qué hacía? Si el bebé moría, le decía, llegaba el doctor y le decía, ¿qué pasó con el bebé? Pues hubo una negligencia. O se murió de tos. O tuvo gripa y no la libró. Y en ese tiempo, acuérdense que los doctores decían, pues está bien. Y firmaban y vámonos para afuera. Entonces ella dice, oh, wow, dinero gratis. Y vámonos así, ¿no? Sin embargo, en el lugar de ser condenada por el asesinato, fue sentenciada... no, perdón. Nos vamos atrás. Perdón. Me adelanté mucho, discúlpenme. Bueno, ya se quedaba con el total de la tarifa. Al haber tenido un doctor, cuando se dio cuenta, le iba tomando cuentas de cuántos bebés se morían Se desvivían. o se desvivían con ella. Se le hizo raro. Entonces dijo, no, esto ya me parece pues Excesivo, muchísimo, ¿no? sí. Ya lleva como 15 o 17 niños. Entonces, pues aquí es donde pasó de que finalmente fue arrestada por la policía en 1879, luego de que el médico sospechara sobre la cantidad de muertes de niños que había sido llamado a certificar mientras estaba bajo su cuidado de Dyer. Sin embargo, en lugar de ser condenada por asesinato, fue sentenciada solo a 6 meses de trabajos forzados. Cabrón. ¿Por qué? Precisamente por eso. Se murió de tos, se murió de gripa. Entonces lo tomaban como una negligencia o simplemente algo fuera de ella, ¿no? Sin embargo, trabajos forzados. Tras su liberación de prisión, Dyer intentó retomar su carrera de enfermería. Fue ingresada varias veces a manicomios debido a la inestabilidad mental y tendencias suicidas. Fíjate que a partir de que ella la cacharon en ese aspecto, dijo, híjole, ya está complicado hacer lo que estoy haciendo. Porque ya me tomaron mis datos, ya dijeron a ella por qué se le está muriendo. Entonces ella dijo, bueno, voy a hacer yo, voy a tomar otro tipo de acción para que no me cachen. Pero como su mamá tenía problemas mentales, ella decía que también tenía, que las heredó. Entonces, cuando ya iban o tenían, cuando la querían, como decir, usted ya lleva tantos niños muertos, ella se hacía la loquita. Y decía, ay, me tengo que ir allá al psiquiátrico porque pues es herencia y se la sacaban, sí, ¿no? Estos siempre coincidían en momentos en que se convenía desaparecer. Siendo una antigua enfermera de manicomio, Dyer sabía cómo comportarse para asegurar una existencia relativa cómoda como interna. Porque como su mamá tuvo eso, ella decía, bueno, me la llevo acá leve, tales pastillas que ya sabía, pues no se las tomaba, hacía ahí chanchullo, ¿no? Dyer sabía cómo comportarse, asegurar la existencia interna. Dyer parece haber comenzado a abusar del alcohol y productos derivados del opio. ¿Por qué el opio? Porque se le ocurrió a ella buscar una opción para los bebés para que no sufrieran tanto. Entonces empezó a conseguir opio
para darle a los bebés. Se quedaban dormidos, todo el tiempo dormidos para que no hicieran ruido tampoco y los vecinos no se dieran cuenta. ¿Pero qué crees? Yo creo que era uno para ti y otro para mí. O 2 para mí. Y comúnmente, si se acuerdan, bueno, ya luego Sergio nos dirá, comúnmente cuando tienen casos de culpabilidad, en este caso, empiezan a tener empiezan a tomar, se van por las drogas, empiezan como para poderse quitar o aliviar lo que traen por dentro, ¿no? Bueno, en 1890, Dyer cuidó al bebé ilegítimo de una institutriz. Cuando la institutriz regresó a visitar a la niña, inmediatamente sospechó y la desnudó para ver si tenía una marca de nacimiento en una de las caderas. No la tenía. O sea, lo que quería hacer ella era, vino esta. Ajá. A ver, ¿cuál niño tengo ahí? Pues esta. Sí. Entonces esta señora dijo, oye, pues a ver, déjame ver si tiene una marca, y no contaba con la astucia de que tenía una marca la niña, ¿no? Ajá. La marca de nacimiento en una de sus caderas no la tenía, y las sospechas de las autoridades llevaron a Dyer a sufrir o fingir una crisis nerviosa. En un momento dado, Dyer bebió 2 botellas de láudano. O sea, láudano viene siendo como la planta del opio. Uh-huh. En un intento de desvivirse, pero sobrevivió. Casa. Porque su consumo prolongado de dichas sustancias le había generado tolerancia. O sea, Mala suerte para él. imagínate ¿Y cuánto. para todos? No, imagínate cuánto se ha de haber echado toda su temporada o vida de que ya no le hizo 2 botellas. No manches. Y sí es cierto, yo me he fijado que pues algunos conocidos que son inducidos por el weed, o ¿cómo le llaman? El guapo, no sé cómo le llaman. Algo de eso. Dicen, no más, porque ya me estoy haciendo muy, pues ya no me pega igual, ¿no? Uh-huh. Poco después, perdón si voy muy rápido o muy lento, no sé cómo se les haga. Si me equivoco, también ríase de mí, no hay ningún problema. No, pues ya A me veces hubiera con valido la- madre. No, está bien, está bien. Poco después de este episodio, Dyer volvió a dedicarse al tráfico de... O sea, imagínate, salió ilesa de esa. Mames. Se hizo la loquita y dijo, bueno, pues valió. Poco después salió ilesa... perdón. Del episodio, Dyer volvió a dedicarse al tráfico de bebés y al asesinato. Al darse cuenta de la insensatez de que los médicos emitieran certificados de defunción, comenzó a deshacerse ella misma de los cuerpos. Sus actividades volvieron a llamar la atención de la policía y de los padres que buscaban recuperar a sus hijos. Ella y su familia se mudaban con frecuencia a diferentes pueblos y ciudades para escapar de las sospechas, recuperar el anonimato y conseguir nuevos negocios a lo largo de los años. Dyer utilizó una sucesión de alias. O sea, se fue, que ahora me llamo Berta y que ahora me llamo Sutanita de tal, y se cambiaba de dirección y así, ¿no? Bueno, en 1893, Dyer fue dada de alta de su último internamiento, en el manicomio de Somerset Bart. 2 años, pero ¿qué creen? Como ahí sí la pasó mal, ahí sí creo que les daban electroshocks y todo eso. Dijo, como que ya no me está conviniendo hacerme la loquita. No. Entonces dijo, no, ya mejor no. Entonces, 2 años después se mudó a Caversham, acompañada por una socia de prevenida, Jane Granny Smith, a quien Dyer había reclutado de un asilo de pobres. Y la hija y el yerno de Dyer, Marianne y
Arthur Palmer. A esto le siguió una mudanza al 45 de Kingston Road de Reading. Más tarde ese mismo año, en un esfuerzo por proyectar una imagen de madre e hija cariñosas, Dyer persuadió a Smith para que se refiriera a ella como madre delante de las mujeres que le transferían la custodia de sus hijos. Acuérdense que en ese tiempo, lo que hacían mucho era, no solamente era partera, también hacía de guardería. A veces, mucho en ese tiempo, como eran muy perseguidas las madres solteras, lo que hacían era te la doy, te pago y te voy a estar mandando dinero para que cuides a mi hija o hijo, para que cuando yo ya crezca y a lo mejor si hay una ley que ya ampara a ellas, entonces ya me regresas al niño o la niña. Entonces, pues ella aprovechaba todos esos sucesos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un asesinato de Doris Marmon, que fue muy importante, porque pues de ahí ya la cacharon. En enero de 1896, Evelina Marmon, una camarera soltera de 25 años, dio a luz a una niña, Doris, en una pensión de Cheltenham. Rápidamente buscó familias adoptivas y publicó en un anuncio en la sección de misceláneas del periódico Bristol Times and Mirror. Decía: se busca mujer respetable para acoger a una niña pequeña. Marmon tenía la intención de volver a trabajar y con el tiempo recuperar a su hija, era lo que decíamos. Casualmente, junto al suyo, había un anuncio de una tal señora Harding que decía: pareja casada, sin hijos, busca adoptar a una niña sana en una bonita casa de campo. Precio, 10 libras. Marmon respondió varios días después. Recibió una respuesta de Dyer, la señora Harding. Escribió: me encantaría tener a una niña a la que pudiera criar y llamar mía. Continuó: somos gente sencilla y hogareña, con una situación económica bastante buena. No quiero un hijo por dinero, sino por la compañía y la comodidad del hogar. Mi esposo y yo adoramos a los niños. No tengo hijos. Y vaya que tuvo 3. Un niño conmigo tendrá un buen hogar y el amor de una madre. Así era como las convencía para que les entregaran a los bebés. Marmon quería pagar una cuota semanal más asequible por el cuidado de su hija, pero la señora Harding insistió en un pago único por adelantado. Mira, qué curiosita, ¿no? Como Marmon se encontraba en una situación desesperada, accedió a regañadientes a pagar las 10 libras. Me supongo que 10 libras en ese tiempo era muchísimo dinero. Sí, sí. No sé cuánto sería, la verdad. Y una semana después, la señora Harding llegó a Cheltenham. Marmon le entregó a su hija una caja de cartón con ropa y las 10 libras. Angustiada por tener que renunciar al cuidado de su hija, Marmon acompañó a Dyer a la estación de tren de Cheltenham y luego a Gloucester. O sea, me supongo que ha de estar muy lejos, pero ella acompañó. Antes de regresar a Cheltenham, unos días después recibió una carta de la señora Harding, o sea, Amelia, diciéndole que todo estaba bien. Marmon le respondió, pero no obtuvo respuesta alguna. Dyer no viajó a Reading, como le había dicho a Marmon. En cambio, fue al número 76 de Mayo Road, Willesden, Londres, donde se alojaba su hija Polly, de 23 años. Allí, Dyer encontró cinta blanca para divetear. No sé qué sea divetear. ¿Alguien sabe qué es divetear? Seguimos. Sí. La enrolló 2 veces alrededor del cuello del bebé. O sea, era una cinta. Sí. Como yo creo que para los zapatos. Dyer encontró cinta blanca de divetear, la enrolló 2 veces alrededor del cuello de la bebé y le hizo un nudo. La muerte no habría sido inmediata.
Dyer dijo más tarde: me gustaba verlas con la cinta alrededor del cuello, pero pronto todo terminaba para ellas. O sea que se tardaba. Sí, pues para ponía, verlas así sufrir y ahí poco a poquito que se fuera muriendo. Según se alega, ambas mujeres ayudaron a envolver el cuerpo en una servilleta, se quedaron con parte de la ropa de Marmon, había empacado el resto, estaba destinado a la prestamista. O sea, iban y la ropa la vendían. Sí. El día siguiente, miércoles 1 de abril de 1896, otro niño llamado Harry Simons fue llevado a Mayo Road. Sin embargo, al no tener cinta adhesiva blanca de repuesto, la que envolvía el cadáver de Doris fue retirada y utilizada para estrangular al niño de 13 meses. El 2 de abril, ambos cuerpos fueron apilados en una bolsa de lona, junto a los ladrillos para aumentar el peso. Luego Dyer se dirigió a Reading, en un lugar apartado que conocía bien, cerca de una presa en Caversham Loch. Arrojó la bolsa de lona a través de las rejas al río Támesis. Bueno, la caída. Sin que Dyer lo supiera, 3 días después, el lunes 30 de marzo de 1896, un barquero había recuperado un paquete un paquete del Támesis en Reading. Este paquete, también arrojado por Dyer, no había sido pesado adecuadamente y fue fácilmente detectado. Contenía el cuerpo de la niña posteriormente identificada como Elena Fry. El detective Anderson de la policía del municipio de Reading encontró una etiqueta de la estación del tren de Bristol Temple Meads y, mediante análisis microscópicos del papel en el envoltorio, descubrió un nombre que apenas legible de la señora Thomas, así como una dirección. ¿Cuál creen que era la dirección? Pues donde estaban ellos, sí. La 76. Esta evidencia fue suficiente para llevar a la policía hasta Dyer, pero no para vincularla directamente con un delito grave. Tras obtener información adicional de testigos y de la policía de Bristol, lo que aumentó sus sospechas, Anderson y el sargento James pusieron bajo vigilancia la casa de Dyer. La información posterior surgiría que Dyer se fugaría si se enteraba de que estaba bajo sospecha. Los agentes decidieron usar una joven como señuelo, con la esperanza de conseguir una reunión con Dyer para hablar sobre sus servicios. El 3 de abril, Dyer esperaba la visita de un nuevo cliente, el señuelo, pero en su lugar encontró a 2 detectives esperándole en la puerta. Al entrar a la casa de Dyer, les impactó el hedor de carne podrida. Aunque no se encontraron restos humanos, había muchas otras pruebas, incluyendo cinta adhesiva blanca, telegramas sobre trámites de adopción, recibos de empeño de ropa infantil, recibos de anuncios y cartas de madres preguntando por el bienestar de sus hijos. La policía estimó que solo en los meses anteriores al menos 20 niños habían sido puestos al cuidado de la señora Thomas, que ahora se reveló como era Amelia Dyer. Dyer fue arrestada el 4 de abril y acusada de asesinato, y su yerno Arthur Palmer fue acusado como cómplice. Tras dragar el Támesis, ese mismo mes se descubrieron 6 cuerpos más, entre ellos las últimas víctimas de Dyer, Doris Marmon y Harry Simons. Ambos habían sido estrangulados con cinta adhesiva blanca, que, como ella misma declaró posteriormente a la policía, era la clave para saber que era uno de los míos. 11 días después de entregarle a su hija a Dyer, a Evelia Marmon, cuya nombre había aparecido entre objetos guardados por Dyer, identificó los restos de su hija. Investigación y juicio, ya para terminar. En la investigación sobre las muertes al principio de mayo, no se hallaron pruebas de que Mary Ann o Arthur Palmer hubieran actuado como cómplices de Dyer. Arthur Palmer fue absuelto como resultado de una confesión escrita por Amelia Dyer en la cárcel de Reading. Ella escribió, conservando su ortografía y su puntuación: Señor,
¿Me concedería usted el favor de presentar a estos a los magistrados el sábado 18 de este mes? He hecho esta declaración porque puede que no tenga la oportunidad entonces. Debo aliviar mi mente, sé y siento que mis días están contados en esta tierra. Pero siento que es algo terrible involucrar a personas inocentes en problemas. Sé que debería responder ante mi Creador en el cielo por las terribles crímenes que he cometido. Pero como Dios Todopoderoso es mi juez en el cielo y en el hogar, mi hija Marianne Palmer ni su esposo Alfred Ernest Palmer declaró solemnemente que ninguno de ellos tuvo nada que ver con ella. Nunca supieron que contemplé hacer algo tan malvado hasta que fue demasiado tarde. Estoy diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Ya que espero ser perdonada, yo y solo yo debo comparecer ante mi Creador en el cielo para responder por todo. Testigo de mi firma, Amelia Dyer. El 22 de mayo de 1896, Dyer compareció ante Old Bailey y se declaró culpable de asesinato. El de Doris Marmon, o sea, nomás el de una niña. Sí. Su familia y allegados testificaron en el juicio que sospechaban cada vez más en las actividades y descubrió que Dyer había escapado por poco de ser descubierta en varias ocasiones. El testimonio de un hombre que la vio y habló con ella cuando se deshizo de los cuerpos en Caversham, Luke, también resultó significativo. Su hija ofreció un testimonio gráfico que aseguró que la condena de Dyer. La única defensa que ofreció Dyer fue la locura. Ajá. Había sido internada 2 veces en el manicomio de Bristol, sin embargo, la fiscalía argumentó con éxitos que sus manifestaciones de inestabilidad mental había sido una estrategia para evitar sospechas. Se dijo que ambos internamientos coincidieron con momentos en que Dyer temía de sus crímenes pudieran ser descubiertos. Y vamos ya por último a la ejecución. El jurado tardó solo 4 minutos y medio en declararla culpable. En sus 3 semanas en la celda de los condenados, llenó 5 cuadernos con su última y única confesión cuando un capellán la visitó de noche al interior a su ejecución y le preguntó si tenía algo que confesar. Ella le ofreció sus cuadernos diciendo, no es suficiente. Curiosamente, cuando citaba a comparecer como testigo en el juicio por asesinato de Polly, programado para la semana después de la fecha de la ejecución, sin embargo, se dictaminó que Dyer ya estaba legalmente muerta una vez sentenciada, y su testimonio sería, por lo tanto, inadmisible. Así, su ejecución no se retrasó. En la víspera de la ejecución, Dyer se enteró que los cargos contra Polly habían sido retirados. Dyer fue ahorcada por James Bigston en la prisión de Newgate el miércoles 10. Con una cinta blanca. Con una cinta blanca. Hubiera estado chido. Ándale, porra. El 10 de junio de 1896. Cuando le preguntaron al cadalso si tenía algo que decir, respondió, no tengo nada que decir, junto antes de la bajada a las 9 en punto. Bueno, pues no sé si les gustó la historia de Amelia Dyer. Entretenida. Se dice que desvivió a más de 400. Ya después la policía indagó más, empezó a hacer las investigaciones oficiales y todo, y se dice que aproximadamente 400 bebés pasaron por ella. Mejor vida por ella. Claro. Bueno, aquí hay muchas inquietudes que tenemos, que por eso está aquí Sergio, que nos va a ayudar mucho, Bueno, él como psicólogo, ¿verdad? Bueno, pues espero no defraudarlos en esta explicación y lograr un entendimiento. Me parece que es un caso muy interesante, pero creo que hay algunos detallitos que podríamos aportar que a lo mejor no se están mencionando ahí, pero creo que sí son sumamente importantes. Antes me gustaría pues dar como una especie de contexto. Hablar de asesinos es como hablar también de la humanidad. Al mismo tiempo que se da
la evolución del hombre también estamos acompañados de los asesinos, ¿no? En muchas etapas de la vida se han asociado con brujas, con hombres lobo, bueno, licántropos, o personas que tienen poderes... Hechicería o poderes sobrehumanos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde en ese momento pues no se llega al entendimiento y entonces le achacan a esos poderes sobrenaturales porque es el único entendimiento que se da, ¿no? Así es. Sin embargo, pues con los estudios y las investigaciones que se han hecho y con la evolución del hombre, pues obviamente no hay un hombre lobo, no hay un vampiro, pero hay patologías, hay manías, hay fetiches que tiene la gente que pudieran asemejar a esa licantropía o a esos vampiros, ¿no? Sí. Aquí hay algo bien importante. Cuando una persona desvive, asesina a otro, no necesariamente hablamos de una patología. Eso es algo sumamente importante mencionar. ¿Por qué? Porque no todos los locos, por llamarlo de una manera como se tiene el contexto o la idea, no todos los locos son asesinos seriales y no todos los asesinos seriales son locos. Están locos. Sí, eso es algo bien importante mencionar. Enfocándonos a este caso y de una manera general, me gustaría retomar la historia que tenía con su mamá. ¿Sí? Se mencionaba que ella tenía alguna enfermedad por algunas bacterias. Ajá, sí, por la tifus. Por la tifus, pero también algo habla de una enfermedad mental. Tenía una enfermedad mental. ¿Sí? Entonces, esa parte a mí me lleva o sea, de acuerdo a lo que dice el texto, que yo honestamente yo no lo había escuchado, pero nos habla también a hipotetizar que también hay cierto abandono. Sí, vamos a enfocarnos ya a una cuestión de encuadre de un asesino serial y estas características que tienen en común. Una de ellas es esa relación extraña con la madre, y también es ese abandono. ¿Sí? De la mano también va a algunos eventos traumáticos que llegan a tener, golpes, violencia, violaciones, que a lo mejor ahí no se mencionan. De hecho, sí leí de que supuestamente o sea, su mamá reaccionaba muy violenta. Por la enfermedad que tenía, las golpeaba, pues sí, o sea, no sabían cómo iba a actuar su mamá. Así es. Entonces, ahí tenemos una historia violenta, una historia, una infancia que fue violenta, ¿sí? Una infancia traumática. Más aparte la ausencia de su padre. La figura paterna. Otra característica que, bueno, no se menciona y que muchos tienen en común es el maltrato animal. ¿Sí? Algo que los asesinos seriales tienen es ese maltrato y ese disfrute al maltrato animal, ¿no? Hay algunas investigaciones en algunos casos, pues se hablaba de que un gato fue enterrado vivo. Y después lo desenterraron y le cortaron la cabeza, le cortó el asesino serial la cabeza. O sea, se podría decir que ellos no tienen como el tacto. Sí, no tienen empatía. Al sufrimiento. No tienen empatía. Empatía, correcto. Ellos, en esa historia de vida que tienen, vamos a llamarle de sufrimiento, de carencias, pues van generando esa baja autoestima. ¿Sí? Entonces, al tener esa baja autoestima, pues llega el momento en el que ellos deben buscar el poder y la satisfacción. ¿No crees que también, bueno, ya me voy a meter un poquito a tu rubro? Adelante. ¿No crees que también ellos, como son violentados, también quieran desquitarse con gente o con los animales? Sí. Claro que sí. Por eso el bullying y todo eso. Esta parte de revivenciar el asesinato de aquel victimario
es precisamente la base de un asesino serial. No sé si me explico. O sea, si su mamá lo violentaba, o su papá lo violentaba, en este caso particularmente la mamá la violentaba, entonces en un caso específico, en un caso en general, no hablando de esta persona, pues entonces esta persona va a buscar a una mujer que tenga esas características y en esa fantasía asesinarla. ¿Sí? Y después se da cuenta que no es, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y esa base es precisamente lo que mencionas, ¿no? Ese dolo y esa falta de empatía que los lleva a cometer estas características. A volver y a volver. Así es. Bueno, entonces, les decía, tienen este gusto por la tortura o el maltrato en los animales. Me decías que también el asesino no nace, se hace. Exacto. Por eso, por ese tipo de comportamientos. Sí, lo que pasa es que justamente es a lo que iba con otra de las características, que habla de lesiones en la parte frontal cerebral. ¿Sí? Psicológicamente y neurológicamente, cuando una persona, el término se llama frontalizar. Cuando una persona recibe un golpe muy fuerte en la parte frontal o en el lóbulo frontal o prefrontal. Yo tengo varios amigos que se han golpeado frontalmente. Hay que tenerles miedo, ¿no? Hay que cuidado. Puede ser que sean Así que tengan cuidado cuando vean un amigo que de repente choca y pega ahí, quédensele viendo y vean sus actitudes y corran. Puede ser, si no cambia su vista o algo así. Puede ser dependiendo de la magnitud del golpe, pero una de las características que tienen es esto, que tienen una lesión frontal. Les decía, se llama frontalizado, particularmente el lóbulo, el hemisferio derecho que está asociado con las emociones, se ve afectado. Al afectar sus emociones, pues no tienen empatía, no tienen dolor, no tienen remordimiento, y entonces es lo que los lleva a carecer de remordimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Otra de las características es que hablábamos también, al último dijo que la perdonara casi Dios, ¿no? Pero qué curioso, perdón, regresando un poquititito a eso. Bien. Qué curioso que, o sea, hacen eso, pero sí se dan cuenta de lo que están haciendo. Sí, o sea, sí hay una conciencia de... Y por eso esconden o hacen o tratan de, ¿no? Es, por ejemplo, como el alcohólico. Sabe que le está haciendo daño. Sabe que se puso a la borrachera de su vida, sabe que está en malas condiciones económicas, sociales y de salud por el alcoholismo. Pero no puede. Exacto. Entonces dice, ay, pues es que si ya lo voy a dejar. A los 8 días está nuevamente borracho. ¿Sí? Es algo similar, adictivo, por decirlo así. Te decía, algo decía que en esta carta que escribió que solamente Dios la podía juzgar. No sé claro. Tanto. Está muy polarizada esta parte en esto de los asesinos seriales, porque hay unos que están muy apegados a la religión y otros que están totalmente apartados, ¿no? Que allá incluso hasta tienen sectas demoníacas y satánicas y todo eso, como en los 60 se dio mucho en Estados Unidos. Este cuate Marilyn, no, el Manson, ¿no? Charles Manson. ¿no? Entonces, que luego hablaremos de él también. Claro. Y otro punto muy importante es que son personas muy manipuladoras. Eso también lo podemos ver en esta parte en que ella se hacía la loquita, ¿no? Ay, no, es que esto lo heredé de mi mamá. No es cierto, no lo heredé. Como chantaje emocional, ¿verdad? Claro. Y en ese chantaje emocional, en esa manipulación, muchas veces las personas les pueden creer. Sí, incluso pueden decir, es que sí, pobrecito, entiende su historia de vida. Y no, definitivamente no. Ellos saben lo que están haciendo y les produce incluso placer. Placer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas son las características de manera general que tiene un asesino serial. ¿Sí? Algo bien importante, bueno, les comentaba que muchas veces les dicen que son loquitos. No es cierto.
yo creo que en algún momento lo vas a retomar en algún podcast. Hay una entrevista que le hacen, me parece que es al caníbal de Catepec. Sí. Sí. Hay alguno, no estoy seguro si es él, que le habla a su mamá y le dice, pues ya sabes lo que hice. ¿Sí? Sí. Te encargo a los perros. Sí, como que se preocupaba más por unos simples animales cuando había hecho un desbarajuste, ¿no? Sí. Sí. Con toda naturalidad. Sí. Y eso yo lo he visto en varios asesinos y en varias cosas que después los entrevistan y así como, no, pues la verdad, ¿qué sentiste? Nada, pues siempre me ha gustado hacerlo y lo hago porque Me da placer. me produce placer y así, pero hasta como con la mirada así como bien campante. Claro. Ajá. Algo bien importante. La es que- ropa, mamá, la dejé tendida. Exacto. Oye, ¿cómo Sí. es posible, no? Estas características, estos detalles chuscos que ustedes mencionan, Ajá. son importantes. ¿Saben por qué? Porque nosotros pensamos que aquel que es asesino serial es una persona que está, o como nos lo han Loca. hecho ver, de una manera, por una parte loca y por otra, como aquel Hannibal Lecter, ¿no? Como Ajá. aquel que es sumamente Sí. manipulador, sumamente inteligente. Sí. Y otros que se ven como agresivos, Exacto. como así. Y no. Sin embargo, a partir de estos comentarios, Sí. pues te das cuenta que puedo ser yo, puede ser tú, puede Sí, ser, claro. o sea, Sí. cualquier persona, obviamente con las características o la historia de vida que ya se contó, pues pudiera ser. Claro. Pudiera ser, o sea, por fuera y de manera cotidiana son personas que conviven entre nosotros, que están entre nosotros y que por eso es que se vuelve más difícil de identificar. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho, ahora que he estado analizando varios asesinos, porque pues vamos a hablar de puros asesinatos, cada día me doy cuenta de que probablemente alguien ahorita en este momento está haciendo algo y que nosotros decimos, no manches, o sea, ¿hasta dónde va a llegar su, pues no es locura, sino su modo operandi? Así es. ¿Verdad? Y cada día es más increíble, o sea, cada día es más, te saca de contexto la situación, ¿no? Algo, por ejemplo, lo que pasó el lunes, ¿no? Sí, en las pirámides, ¿verdad? Pirámides. Sí. Ahí a lo mejor no hablamos de un asesino serial, podemos hablar a lo mejor lo que pudiera parecer crisis. o empezar. No, un multihomicida como el de Columbine. Ok. Porque si se acuerdan, o si se dieron cuenta, él estaba como en agrado o No, incluso si hubiera... se ve un video donde, o sea, él pasa normal, Ujú. se quita, se pone a revisar, Ah, sí. se espera un tiempo, había gente que lo estaba observando Ujú. Sí. y él ni Como inmutado ni nada. ¿no? El que haya sido esa fecha no es fortuito. Coincide, Ok. me parece que con la fecha de nacimiento de Hitler. Y ¿En serio? sí. Entonces Y era como Sí, de los... sí. Y Ok. también coincide, creo que con la fecha en que se dio el multihomicidio de Columbine. De hecho, cuando le hacen un close-up, bueno, cuando se acercan a la persona, trae una playera que está haciendo referencia a Columbine. O sea, no es fortuito. No es fortuito. Un fanático. Ya lo Exacto. pensaba. Entonces, ahora ya es, incluso me atrevo a decirlo, y que me disculpen los expertos si en algún momento llegan a ver el podcast, expertos, por ejemplo, el maestro, el criminólogo Jesús Vaca o el maestro Aurelio Coronado de aquí de Aguascalientes, digo que me disculpen ellos si es que me expreso mal, pero ya incluso la sociedad es la que nos está, o la que está marcando esto. Por ejemplo, Sí. no sé si acaban de ver apenas este reto que se hizo a nivel nacional. Tiroteo a la salida, ¿lo vieron? No. No. Hace 2 días se mandó vamos a llamarlo un mensaje viral en todas las escuelas a nivel medio superior, todas las preparatorias. En Estados Unidos, me Aquí supongo. Aquí en México. sí. Wow. Y decía, reto, tiroteo a la salida.
¿no? ¿De dónde viene eso? Pues obviamente ¿dónde vino? De Estados Unidos. Sí, estamos siendo muy bombardeados. Manipulados. Sí, incluso, a eso me refiero con el perdónenme por hipotetizar de esta manera, pero no sé si incluso escucharon los audios de esta persona el día lunes. Sí, que los hablaba escuché. como español. Sí, era español, pero quería ser mexicano. Exacto, de hecho él era otomí, ¿no? Lo que estábamos, bueno, lo que yo escuché es que era de origen otomí, pero decía rápido como si estuvieras follando. Ajá. Pero él, yo me atrevo a decir que él estaba haciendo su propia película. Él Claro, estaba totalmente disociado, con una obnubilación de los sentidos, totalmente alterado, viviendo su propia película. Sí, ¿no? lo quiso hacer así. O sea, que lo grabaran, que le hicieran para llamar la atención. Así es. Entonces, aquí la incógnita queda, pues fue multihomicida, lo iba a hacer como un asesino serial. ¿Qué pasó, no? Finalmente, pues se dice que se quitó la vida, no sé si fue abatido. Ahí queda la Creo que sí se desvivió él solo. Sí, sí. Yo alcancé a ver el revólver en una de las imágenes y tenía así en la parte de un lado, en la parte del llamador, tenía unas manchas hemáticas. Entonces, finalmente estamos siendo bombardeados también por la sociedad, pero si nosotros o nuestra historia de vida no nos da las suficientes bases para decir, oye, pues por acá no es el camino, es correcto. Podemos tomar precisamente este camino. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, como conclusión, ¿crees que las familias deben de estar unidas, deben de estar al cuidado de sus hijos, estar al pendiente de sus hijos, Totalmente. de lo que ven, de lo que hacen, con quién se junta, pues todo, ¿no? Totalmente. Mira, la familia es el grupo más importante en una sociedad, ¿sí? Y es a lo que no se le ha apostado en muchos gobiernos. Sí, a lo mejor por encimita, pero pues no se logra. ¿Qué pasa ahorita con la delincuencia organizada? Ahí estando aquí en la Chona, ¿no? O sea, si a los niños desde chiquillos no le dicen, a ver, ¿cómo que te vas a volver narco? ¿Cómo que vas a ser buchona? ¿Cómo? No, a ver, espérate, no. Eso no. Si desde la infancia no se les inculca el bien o como ustedes le quieran llamar, pues se van a desbalagar, se van a ir a agarrar un camino que en el momento esté de moda, que en el momento ellos piensen que es fácil, que en el momento ellos piensen que van a llamar la atención, que van a tener poder. Y entonces, pues ahí está la consecuencia, hablando de delincuencia organizada. Pero también si hablamos de ese abandono, pues también podríamos empezar a construir la historia de un asesino serial. Algo que me llama la atención del caso que estabas platicando es que a mí me parece que es un asesino serial visionario. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué visionario? Porque a mí me pareciera que algo se hablaba que eran hijos ilegítimos. ¿Sí? Entonces, si en ese tiempo, si nos vamos a ese contexto que son hijos ilegítimos, eran malos. ¿Sí? Entonces, la sociedad lo marcaba. Exacto. Entonces ella se veía como que, pues entonces... Vio un área de oportunidad. Exacto, un área de oportunidad también, pero además de decir, oye, pues es que Dios no quiere que estos niños nazcan. Porque es muy fácil. Sí, cierto. Es muy fácil. Tienes razón. Es muy fácil decir, ok, voy a agarrar dinero. Las creencias. Voy a agarrar dinero y lo meto a un bote de 20 litros y que se asfixie. Claro. Voy a agarrar dinero y no le doy de comer, que se muera. Voy a agarrar dinero y, pues, no sé, que se lo echo a los perros. No hubo eso. Hubo una dinámica, un mecanismo en el que esta persona logra desvivirlos, y ese era el sello o la firma. Su sello. Por eso es que decían, pues si tienen la cinta, son míos, si ¿no? son cinta, son míos. Exacto. Entonces, ella repetía... Como con orgullo, ¿no? Sí, ella repetía ese mecanismo en cada uno de ellos, pero, ojo, ¿por qué no mejor nada más los dejas? Sino que ella disfrutaba, es algo que no se dice. Exacto. Disfrutaba de hacerlo, muy seguramente disfrutaba de hacerlo. Y fíjate, Sergio, no se les ocurrió todavía decir, estoy haciendo un bien a la sociedad.
Porque los hijos que yo desvivo son del diablo. Muy probablemente, Sí. muy probablemente lo pensó. Muy probablemente lo pensó. Son de origen del diablo. Exacto. Dentro de los asesinos seriales hay 3 tipos, ¿no? Bueno, dependiendo de la corriente de cada criminólogo estudioso, pero hay unos que son cazadores, hay otros que son pescadores y hay otros que son oportunistas. En este caso yo me atrevo a decir que ella es un Cazador. pescador. No, aventaba para traerlos y Exacto, luego ya. exacto. Y el cazador no, el cazador te Él lo está busca. viendo y va y lo busca. Él lo busca, Ujú. ¿sí? Como otros asesinos que vamos a hablar Así después. es, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesaba, espero no defraudarlos, No. es qué bien. platicarles un poquito de estas bases Sí. para de ahí pues No, partir en todos los y demás. qué bueno que estás platicando todo esto porque esto nos va a servir a que la audiencia cuando escuche esto, los demás podcasts que vamos a hacer enseguida y los demás personajes digan, wow, este era pescador, wow, este era cazador, Claro. ¿verdad? ¿Cuál otro era el que decías? Oportunista. Oportunista. Claro. El oportunista es una cuestión fortuita. Se dio el caso y aprovecha la oportunidad. ¿Sí me explico? Así es. Como, bueno, se me viene a la mente un asesino que decía, bueno, ya se murió, voy a ir al velorio, lo van a enterrar y luego ya lo saco. Eso es ser un poco oportunista, ¿no? Sí, pero es un poco más allá. O sea, él busca la oportunidad de desvivirlo. Ah, En este ok. Sí. Mira. Bueno, es que se ahorró el hacerlo, el guardarlo, sino que él dijo, mira, ahí va alguien, ahí va la funeraria o sea, ya van a enterrarlo, pues sigo yo. Vamos a exhumarlo. ¿Okay? Bueno, Sí. que luego hablaremos de él, es muy famoso y es impresionante. Yo creo que nos vamos a llevar 2 episodios con él. Excelente. ¿Alguna duda que tengas, Coy? No. No, fíjate, Como Sergio. que lo explicaron muy bien. Sí, la verdad, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, antes de que nos despidamos de este podcast, hay mucha gente mala en el mundo. Hay mucha gente que quiere ver caer muchas cosas. Sí. Ahorita que decías precisamente de eso, del mensajito ese a las escuelas, a los niños con las escuelas. Cuando uno lo escucha así, dice uno, ¿quién está atrás de eso, no? Sí. Y te estás dando cuenta que atrás puede ser un político, puede ser un agente de ideologías, de religión, que dice yo quiero ver arder, yo quiero... Sí. O simplemente por necesidades, digamos, lamentablemente a veces nos dejamos guiar por la televisión, por los artistas, y no pensamos y decimos, a ver, si le pienso poquito, ¿quién podría estar atrás de todo eso, no? Mira, yo me atrevo a decir que también es una falta de interés. ¿Sí? Si de verdad, si le apostáramos a una educación, a una prevención, si le apostáramos al cuidado de la familia, muchas cosas no podrían pasar, ¿no? Sí. Ahorita que dices, ¿quién está detrás? ¿Sabes quién? Simplemente no hay nadie, porque no les interesa qué está pasando. Sí. Sí, ya se murió, por ejemplo. Ahí está nuestra presidenta, ¿no? Por ejemplo. Ya tomó, va a ser una carpeta de investigación. Va a ser una carpeta de investigación. Y ahí se queda. No les interesa. Oye, pero yo tengo una duda. Tú que estás muy metido en... no vamos a nombrar tus otras actividades. Pero yo siempre he sabido que cuando hay un desvivimiento, un homicidio, sí se abre una carpeta realmente de investigación. O sea, sí llegan los criminólogos, llegan los periciales, llega todo el mundo y de hecho hasta dicen la bala, los códigos, el origen. Pero pues yo pienso que hay corrupción, ¿no? Dentro de... Yo pienso que también, o sea, sí hay corrupción. O de plano sí se olvida. Hay desinterés.
Yo pienso Pero que sí toman uno más. Pero sí toman lectura o no. Sí, pues sí, definitivamente van, levantan el cuerpo, a lo mejor si hay algún indicio lo embalan, algún casquillo, alguna ojiva, alguna bala, alguna esquirla que haya quedado, van, bueno, la embalan o en la necropsia pues logran obtener la esquirla o la ojiva. Uh-huh. Y honestamente yo desconozco más ahí, pero pues de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuántos casos se esclarecen de todo lo que sucede? Pero de que hay huella, Sí. se queda una huella. Sí, ¿no? sí. El cuerpo siempre va a hablar. Vivo o muerto, el cuerpo habla. Claro. Siempre. Claro. No, pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Espero no sea ni el inicio ni el final. Ojalá y nos sigas visitando aquí a nuestras instalaciones y aquí a la Chonita. Vamos a decir de dónde somos, no importa. Está bien, gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por acompañarnos y más que nada por agregar tu sabiduría en este podcast. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. De verdad pues lo poco que pueda aportar, adelante, con gusto. Bueno, nosotros somos Su Humor Negro, asesinos seriales. Nos vemos a la próxima y esperamos la musiquita que no la va a poner Coy. ¿Cuál musiquita? Pues para eso era mi Coy. Ay, se nos olvidó la opinión del biólogo marino. Mientras. No, pues yo opino que las escamas. Yo opino que las escamas del dragón, de Komodo. Que el río Támesis había varias cosas ahí interesantes. Tremendas. Muchos animalitos ahí. Proteínas para los peces, ¿no? Sí, claro. También son muy asesinos. El dragón de Komodo. El dragón rojo. El dragón rojo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Saludos. Chao. Gracias. Ha ha ha.